En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te invitamos a nos acompañes en esta pequeña lectura espiritual de un tramo de la vida de uno de tus hijos, San Luis María Griñón de Montfort. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. En el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. En el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. En el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, rezando un poco por nuestro país, por mi país. Estamos pasando por momentos de apagones. Por eso esta lectura el día de hoy va a ser a oscuras, un poco. Dice así: una carta a sus padres. Esta ciencia sublime de Montfort para con sus familiares se manifiesta a sí mismo en una carta que escribe a sus padres mucho más tarde, siendo él misionero de Poitiers. Ellos le habían pedido dinero. Montfort da a su madre una respuesta extraña e incomprensible para muchos. Prepárense para la muerte, que la asedia con tantas tribulaciones. Sopórtela, cristianamente, como está haciendo. Continuamente debemos llevar nuestra cruz. Le es necesario e infinitamente ventajoso verse empobrecida en sumo grado, ser despreciada y abandonada de todos, y aún llevar una existencia peor que la misma muerte, si está la voluntad de Dios. Aunque no le escriba, sin embargo, no lo olvido en mis oraciones y sacrificios. Le amo y venero tanto más perfectamente, cuanto que la carne ni la sangre tienen parte en ello. No me grave con el cuidado de mis hermanos y mis hermanas. Hice por amor a ellos cuanto me pedían Dios y la caridad. No tengo ahorita ningún bien temporal con que auxiliarlos, siendo que como soy el más pobre de todos, los pongo a ellos en manos de aquel, con mayúscula A, que los creó. Que se me tenga por muerto, le repito, para que no se borre de la memoria. Que se me tenga por muerto. No quiero ver ni tocar cosa alguna de la familia en la que Dios me hizo nacer. Renuncio a todo, fuera de mi título de ordenación, pues la Iglesia me lo prohíbe. Mis bienes, mi patria, mi padre y mi madre están en el cielo. Es cierto que le debo muchísimo a usted y a mi padre, por haberme dado el ser, creado y educado en el temor de Dios, y prodigado infinidad de atenciones. Por ello le doy mil gracias, y todos los días pido por su salvación, lo que haré durante su vida y después de su muerte. Pero de mí nada más espere mi familia natural. En la nueva familia a que pertenezco, me esposé con la sabiduría con S mayúscula, y con la cruz, en quienes hallo todos los bienes temporales y eternos. Ninguno, al menos muy pocos, entienden el lenguaje que hablo. Usted lo entenderá en la eternidad, si se salva. 28 de agosto de 1704. En esta carta parece un eco fiel de aquellas palabras del Señor. ¿Quiénes son mis madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre que están en los cielos. El desprendimiento del sacerdote, su total pobreza, es un estado que nadie puede impedir. Y muchas veces se da la tristísima paradoja. Demasiados sacerdotes han renunciado a una familia natural, a una esposa e hijos, y se han hecho cargo, pesadísima carga, de sus familiares. Ellos parecen los responsables del bienestar material de su familia, de todos sus sobrinos y primos. Quieren que con el sagrado dinero de los fieles cambien las circunstancias y el nivel social de sus familiares.
Montfort es lección de sacerdotal perenne. La mejor recompensa son las oraciones y el sacrificio de la misa, ofrecido por manos del hijo sacerdote. La más profunda alegría es el saber que han dado un hijo a Cristo y a la Iglesia, que tienen un hijo ante el altar de Dios, que cada día pide por ellos durante la vida de ellos y después de su muerte. Como decía el buen Papa Juan XXIII en su testamento: a mi querida familia, según la carne, de quien no he recibido ninguna riqueza material, no le puedo dejar nada más que una muy grande y especialísima bendición, con la invitación a mantener aquel temor a Dios que me la hizo siempre tan querida y amada. Aquí termina. Bueno, una de las cosas que podemos rescatar, tal vez serán algunas, pero revisándola poco a poco, un lenguaje un poco particular, porque hay lenguajes que solamente se pueden entender en el amor de Dios. Así como existen idiomas, existen diferentes lenguajes. Un poco, tal vez yendo en temas técnicos, hoy en día, por ejemplo, existen los lenguajes de programación. Entonces usas una computadora. ¿Para qué? Para conversar. Escribes cosas, oraciones, siguiendo un orden o con símbolos particulares para que la computadora me entienda. Y así sucesivamente hay diferentes conjuntos de símbolos, es decir, hay diferentes tipos de lenguajes para comunicarse en las computadoras. Yendo lo más sencillo, asimismo hay diferentes formas de expresarse, diferentes signos que ayudan a entender un mensaje. Si no estamos en el mismo lenguaje, no podemos entender el mensaje que se puede dar. Y el lenguaje de los hijos amados de Dios se caracteriza por la vida de desapego que uno tiene. Porque cuando uno habla, para mí la vida es Cristo y el mundo es nada, para alguien que está pensando en que tiene que vivir al máximo en esta frase de Carpe Diem, como vive como si fuera el último día en placeres y no en unión a Dios, no lo va a entender. Porque su lenguaje de felicidad, la forma como él visualiza la felicidad es en placeres. Y cuando se refiere a alguien, el lenguaje de felicidad, la unión de Dios, se puede ver en este escenario que no se entienden, que no se pueden ni entender ni comprender. Entender es poder recibir un mensaje, comprender es receptar el mensaje y poderlo, por así decirlo, traducir en lo que quiere decir. Entonces es importante diferenciar de entender, de comprender. Muchos entienden, pero comprender tal vez es algo que pocos logramos porque no entendemos el lenguaje. Entonces, sí, Montfort dice, es cierto que yo amo a mi familia y le debo muchísimas cosas. Y como mencionamos anteriormente, es importante tener ordenado el corazón. Cuidado con... está el orden correcto de que como madre o como familia pueda acudir a la primera persona a pedirle ayuda a mi hermano. Pero tengo que saber bien qué le pido. En este caso de un sacerdote, pedirle dinero asumiendo que le sobra dinero, asumiendo de que él dispone de la propiedad del dinero, pero no, él es administrador del dinero. El dinero no es del sacerdote, es para la obra de Dios. Si yo llegase a pedirle ayuda en ese sentido, y digamos, aprovechándome de que es mi hijo, estoy usando un vínculo familiar, un vínculo sentimental en cierta forma también, para obtener un beneficio.
Y si yo intento usar como argumento, el tema de que es mi hijo, pues de alguna manera estoy manipulando, estoy intentando cobrarle el amor que le he dado. Cuidado con excusarnos o intentar utilizar, por así decirlo, nuestras relaciones familiares para, entre comillas, cobrar lo que merezco. Si tú diste amor de verdad, tú no esperas cobrar, no son facturas lo que tú estás dando. Entonces, sí puedo pedir ayuda, pero dentro de las limitaciones. Lamentablemente, en algunos casos, puede, por ejemplo, una madre pedirle ayuda a su hijo y responderle. Y es que así tú tratas a tu madre. ¿Qué estás haciendo allí si no intentando cobrarle el amor? Si se supone que el amor es verdadero, no hay nada que cobrar. ¿Por qué intentas hacer eso? ¿Por qué puedo intentar yo hacer eso? Porque se puede hacer fácilmente la inversa. ¿Cómo así tratas hacia tu hijo? Que no me quieres dar esto. Es como que fácilmente un berrinche. Simplemente un berrinche de una persona mayor. Entonces, tengamos cuidado con el tema de manipular utilizando los sentimientos. Podemos hacerlo inconscientemente. Y bueno, la riqueza del sacerdote no está en lo material. La riqueza del sacerdote está en que puede ser mi medio eficaz para llevarme a aquello que en lo material nunca voy a llegar. Y bueno, para no extendernos en esto, lleguemos a este punto. Juan 23, un papa donde se supone, lamentablemente, unos piensan que la iglesia tiene sus riquezas acumuladas. Hoy en día está de moda este tema de que llegaron los españoles a Latinoamérica y se robaron el tesoro. Entonces la iglesia tiene todo acumulado. Pues no. Es más, recomiendo una película que se llama Hispanoamérica. Les recomiendo que la vean. Incluso en esa historia se ve cómo trajeron en la evangelización. El objetivo era llevar la dignidad a las personas y se logró. En algunos países se perdió, en otros países tal vez los que acompañaban en la evangelización se dejaron llevar, porque en las comunidades indígenas existía ya la explotación, y es más, existía la enemistad entre tribus, no había unión, había más bien matanza, había sacrificios, esto de ofrendar bebés y corazones a los dioses. Entonces las familias vivían en un tema de, ¿será que no sé si hoy me van a matar a mí porque llegó el día de los sacrificios y necesitan una hija virgen? Imagínense que tomen su hija y se la maten. Entonces en este tema no es que la iglesia tiene recursos. Es más, los recursos se usaron para, primero, en primer lugar, para dignificar a la persona en sus medios y también dar lo mejor para Dios. Entonces, en ese sentido, también reconocer que hay propiedades que son de Dios, por no decirlo todo en realidad. Entonces, pero siempre se respetó la dignidad de la persona, siempre se intentó acrecentar la dignidad, se le dieron incluso cargos nobles a los indígenas. Entonces se los llevó a un mismo nivel de dignidad que en otra parte de la historia, por malas intenciones, se desvió del camino original en algunos sectores, no en todos, y ni siquiera nacidos de, por así decirlo, el territorio, por en mi caso, nacido de mi país, Ecuador, sino de un grupo y de otros grupos externos que se quisieron aliar para hacer estas revoluciones. Un caso particular, una falla particular no lo puede generalizar. Entonces, volvamos al punto de Juan 23. Ni siquiera él tenía recursos para su familia. Algunos papas inclusive durmieron en una cama de hierro, como Pablo VI. Entonces,
La iglesia mantiene sus hospitales, la iglesia mantiene bancos de alimentos, serán al menos, si no me equivoco, porque hace tiempo que lo leí en un libro que se llama Iglesia Católica Dulce Hogar, ahí tienen los datos estadísticos y no necesariamente tienen que estar en ese libro, que simplemente los recopila, están publicados. El tema es que la iglesia no tiene muchos recursos para andarlo difundiendo todo, porque se enfoca en los más pobres también. Entonces son siquiera unos entre 300 médicos, 144.000 que se sostienen, hospitales gratuitos, bancos de alimentos, escuelas, puntos de enfermería. Son tantas cosas. Entonces cuidado también con caerte en esa mentira que la iglesia acumula riquezas. Existen hombres como también los sacerdotes y debemos rezar por ellos, que pueden caer ante una situación en la administración de los fondos. Nunca los fondos son suyos. Administración de los fondos. Recemos hoy por los sacerdotes, para que haya esta justicia, pero que sobre todo no me deje engañar sobre cómo es la iglesia. Las raíces de la iglesia se mantienen, solo que en pocos nos aferramos a ellas. Y con pocos no me refiero a que yo soy santo, pero es que para Cristo si falta uno son pocos, así de sencillo. Si no son todos, esos son pocos los que se aferran a las raíces de la iglesia. Así es la parábola de la oveja perdida. Si falta una, son pocos los que están. Y es mucho lo que me falta. Santísima Virgen María, te pedimos graves en nuestros corazones esta meditación que hemos podido hacer. Que seamos un evangelio viviente. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo día.